Me llamo Rubén Salgado y necesito atornillar estas palabras como quien asegura la última estiba antes de salir. Soy trailero desde los 20 y aprendí a desconfiar de los adornos, lo que se exagera en carretera termina cobrándose. Por eso voy a contarlo como fue, sin música de fondo ni misterio añadido. Ocurrió en 2017, subiendo por la Libre Mazatlán, Durango, el Espinazo del Diablo. La autopista estaba cerrada por un deslave y me fui por la sierra con caja refrigerada y el reloj mordiéndome la nuca. Iba en un Kenworth de 680, Tormoken a 2 grados, pescados para la central de abastos de Durango. Salí de Villa Unión cerca de la medianoche, termo de café quemado, manos con olor a diésel, cabina limpia y herramienta en su sitio. La bruma se formaba baja por el frío del remolque y la carretera brillaba húmeda bajo los faros. Todo normal hasta que, dejando atrás el primer mirador, sentí el aire espeso dentro de la cabina, ese peso extraño que anuncia respiración ajena. Miré el espejo interior, mi cara desvelada, la cortina del camarote tirante, la oscuridad plegada en la tela como si algo hubiera posado la frente allí un segundo y luego se hubiera ido. Me orillé en un punto de descanso para apretar cinchos. La lámina sudaba escarcha y el metal sonaba a botella, hueco y frío. Aproveché para acostarme 20 minutos en el camarote, nada más para aflojar la espalda. Cerré la cortina con el broche, pura tontería, como si la tela sirviera de barrera. No alcancé a dormirme cuando algo pesado y helado se acomodó sobre mis piernas, no el peso tibio de una persona sino el de un bloque de hielo. 2 manos ásperas me sujetaron los brazos a la altura del bíceps y me clavaron contra el colchón. No vi nada. Solo sentí el agarre, seco, sin temblor, y el aire aplastándose en mi pecho como si el camarote hubiera encogido de golpe. Me zafé a medias y me incorporé de un salto, con el corazón buscando salida por la garganta. Subí al asiento del conductor. Encendí y traté de reírme de mí mismo. El cuerpo guarda sustos viejos y el sueño a destiempo hace trucos, me dije. Puse primera y, en la primera bajada, noté otra cosa, la aguja del manómetro de la suspensión marcaba como si llevara 100 kilos de más. No era grave, pero yo la había dejado fina antes de detenerme. Toqué el freno de motor y la pared del camarote contestó con un chasquido seco. El borde de la cortina se movió 1 centímetro sin aire. La aseguré con la mano sin soltar el volante. En la radio, entre el chisporroteo del canal 19, se coló una frase suelta, sin emoción, como quien dicta un domicilio al otro lado de una pared: ya voy atrás. Bajé la perilla, apreté los dientes, seguí. Pasé junto a un tráiler estacionado sin placas, intermitentes prendidas, nadie en cabina. Toqué claxon por superstición y seguí con la nuca helada. En una curva abierta, la silla del copiloto se hundió sola, lo justo para que el cinturón colgara en V, tenso como cuando una espalda se recarga. No escuché hebilla, pero vi el tirón breve que solo hace el mecanismo al morder. La niebla entraba por las ventilas como gato flaco, pegajosa, y las cruces al borde brillaban como dientes mojados, repetidas por la montaña con una paciencia que quita el sueño. Decidí pararme en el palmito. En la plancha había 2 tractos y una pickup de auxilio. La mujer del café me llenó el termo y dijo que me miraba pálido. Me encogí de hombros. De regreso a la cabina vi polvo fino pegado al filtro de la calefacción del camarote. Encima del polvo, 2 manos marcadas con claridad, una izquierda y una derecha, como si alguien se hubiera firmado para asomarse. Las conté sin querer, 5 en una, 6 en la otra. La piel de los antebrazos se me llenó de puntos. Cerré la puerta, ajusté el broche de la cortina y salí sin mirar a nadie. Más arriba, al entrar a un túnel, el teléfono se quedó sin señal y el mundo se volvió motor, concreto y mi respiración. Sentí un aliento seco rozarme la oreja, olía a sangre apagada y metal viejo. No escuché una voz, solo un siseo con sentido. Entendí la orden como si estuviera escrita en el parabrisas: no te detengas.
Me mordí la lengua para no frenar dentro del túnel. Al salir me orillé en la primera rampa de emergencia. Bajé con la lámpara, revisé llantas, birlos, muelles, chicotes, pasador del kingpin, puertas de la caja. Todo en regla. Di la vuelta para volver a subir y me vi de frente en el cromado del tanque. Detrás de mi reflejo, en el vidrio oscuro del camarote, había una forma sin detalles, apenas un borde de cabeza inclinada, como alguien sentado con la frente pegada a la tela. Parpadeé y se fue. Lo atribuí a la niebla, a la luz, a lo que fuera, porque hay cosas que solo te dejan avanzar si les dices que no las viste. Para entonces ya debía haber regresado, pero el reloj y el orgullo pesan más que un susto. Seguí. El baluarte ni lo vi, la niebla lo convirtió en un vacío sin bordes. De un lado de Durango el aire aflojó y con él mi postura. Creí que lo peor había pasado. Fue cuando el teléfono vibró sin señal, pantalla negra y altavoz prendido. Primero un soplido, luego el mismo murmullo de la radio, ahora pegado a mi oído. Repetía la frase con la calma de quien dicta una dirección a un sordo: ya voy atrás. El calor me subió de golpe, la vista se me cerró por los costados, un túnel blanco sin salida. Noté tarde que el camión se me iba al acotamiento. Mantuve el volante con los nudillos en piedra. Las manos, no las mías, se apoyaron un instante en mi pecho, como para hundirme. Me faltó el aire. Alcancé a pisar freno y clutch con una torpeza de borracho. No recuerdo la frenada. Sí recuerdo la sirena de una patrulla, las luces de una ambulancia y el foco cruel del consultorio del hospitalito de Nombre de Dios. El electro salió como si hubiera corrido kilómetros. Cuando me quité la chamarra vi marcas moradas en ambos brazos y en el centro del pecho, dedos nítidos como sellos de tinta. La enfermera tragó saliva. El médico dijo que en un ataque de pánico uno mismo puede hacerse eso intentando respirar. No tuve fuerza para discutir. Hay cosas que la gente prefiere culpar al cuerpo. Entregué la carga con atraso y vergüenza. 2 días después, limpiando, hallé un guante de lona con una huella hundida en el polvo del filtro del calefactor. La marca de 6 dedos seguía allí, muy clara, como si el tiempo no la tocara. Lo apreté hasta deformarlo y lo tiré al contenedor. Juré no volver por la libre. Cumplí algunos meses. Aún así, en tramos largos, el cinturón del copiloto dormía en nubes sin motivo y yo fingía no verlo, como si el olvido pudiera servir de barrera contra lo inevitable. No escribo esto para alimentar cuentos. Lo hago porque hace una semana, en un retorno antes de Coscomate, el güero, compañero de patio, se salió en una curva sin misterio. No iba pasado ni cargado. Vivió porque el talud lo sostuvo y los bomberos llegaron rápido. Me acerqué cuando lo bajaban. Me miró con lucidez rara, esa claridad que solo sale cuando el miedo lo limpia todo, y dijo lo único que yo necesitaba oír para entender: venía atrás. No había razón para decirme eso a mí. Se lo dijo a la noche, que entiende mejor que nosotros y cobra sin preguntar. He pensado si esa cosa quiere matarnos o solo obligarnos a avanzar. Quizá es un pasajero que no soporta el silencio de la sierra y busca el olor humano de la cabina, el asiento hundido, la vibración que ordena el mundo en las manos. Quizá es alguien que se quedó en una curva hace muchos años y aprendió a respirar niebla, pegándola frente a la tela, apoyando las manos donde el polvo deja dibujo. O tal vez no es nadie, sino la sierra misma, que no quiere que nos detengamos y repite, con aliento de herramienta, lo mismo de siempre: ya voy atrás. A veces me parece que nos usa para no apagarse nunca. Desde aquella noche conduzco con la radio apagada, el espejo interior tapado con cinta y la cortina del camarote rayada por el broche. No sirve de mucho, pero me deja creer que mando en algo. Cuando siento el asiento del copiloto ceder sin peso, no miro. Me aferro a la línea blanca, cuento cruces, repaso mentalmente el estado de las llantas y el orden de los cinchos. Si el sueño se me trepa a la nuca,
repito la frase a la inversa, como para desarmarla, no vas atrás. A veces funciona, a veces no, y eso basta para entender de qué lado delgado camina uno. Si conocen esa ruta, sabrán que no busco asustar. Si un día sienten el aire espeso en la cabina, la aguja del manómetro marcando peso que no cargaron y el cinturón colgando en V, no peleen. No miren el espejo. Hagan lo único que parece mantener las manos ajenas lejos del cuello, sigan. La sierra entiende a los que obedecen, a los otros les cierra el pecho. Yo sigo, porque de eso vivo y porque hay órdenes que no necesitan voz para quedar claras. Y aunque no lo diga en voz alta, desde aquella noche sé que no conduzco solo. A veces el teléfono vibra sin señal, la pantalla negra, el altavoz encendido y una respiración seca roza mi oreja. No habla. No hace falta. Se sienta detrás y espera que haga lo que siempre he hecho, avanzar sin mirar. Y yo avanzo, porque detenerme es darle la razón a la noche, y la noche, en esa sierra, cobra caro a quienes la contradicen. Me llamo Héctor y llevo 12 años en la carretera. De madrugada, casi siempre. Me acostumbro al silencio, a la cinta asfáltica estirándose como una cuerda floja entre cerros y llanos, a la música bajita para no dormirme, al café que sabe a plástico, al olor inevitable a diésel que, con el tiempo, deja de notarse. Nunca fui de creer en cosas raras. He visto accidentes, asaltos, retenes falsos. He sentido el filo verdadero del miedo y siempre tuvo una explicación. Pero hay una noche que no entra en esa caja. La única que me sigue tanteando la nuca cuando manejo solo. La que me obliga a mirar el retrovisor aunque no tenga por qué hacerlo. Fue a finales de 2019. Venía desde Coatzacoalcos cargado de materiales de ferretería con destino a Silao. La planilla marcaba entrega a primera hora, así que me aferré a la idea de atravesar la madrugada para llegar al amanecer. Tomé un tramo secundario para empatar con la federal y ganarle minutos al reloj. 3 de la mañana. La llanta tocaba suave la línea discontinua y el tráiler vibraba con ese zumbido que uno aprende a reconocer como todo va bien. Lo primero que me llamó la atención fue un hormigueo en los brazos. No hacía frío. El clima, de hecho, era raro, bochornoso, pegajoso, como si el calor no viniera del ambiente sino de abajo del asfalto, de algún sitio que no vemos. Subí la ventanilla sin darle vueltas. Un par de kilómetros después, empecé a notar un olor. No era mi camión. Lo reconozco cuando es mío, huele a aceite viejo, a arnés caliente, a filtro. Aquello era otra cosa, pura gasolina, fuerte, dulce y denso. Entraba a la cabina como una lengua. Bajé la música. Apagué el aire. Abrí y cerré la ventanilla. El olor seguía ahí. Pensé en una fuga externa, tal vez un carro accidentado, algún tanque abierto. Miré el GPS, no había paradas cercanas. Un punto gris perdido entre dos poblados. Aún así, decidí orillarme más adelante, donde la terracería se abría un poco como para no dejar el tráiler invadiendo carril. No soy mecánico, pero sé checar mangueras y escuchar los ruidos de mi propio motor. Apagué luces altas, dejé las intermitentes. Giré la manija y apenas abrí la puerta me golpeó la ola del olor. No venía del motor. Venía del aire mismo, de los pastos, del Monte Negro donde no alcanzaba la luz. También había calor, un calor que se sentía en la piel antes que en el termómetro. Bajé con cuidado. A mi alrededor, la madrugada parecía más oscura que las otras madrugadas, como si la luz de las estrellas hubiera dado un paso atrás y me dejara solo con el candil anaranjado de las intermitentes. Levanté el cofre. Mangueras en su sitio. Nada húmedo. Nada goteando. El reloj del tablero marcaba las 3:14. Todo normal adentro.
Afuera, no. Afuera alguien me miraba. No lo vi. Lo sentí. Era esa punzada en la nuca, esa exactitud con la que el cuerpo te dice no estás solo. Giré apenas para oír mejor. Fue cuando llegó el sonido. No era viento ni insecto. Era un correr de líquido, como si se vaciara una alberca a lo lejos, como si alguien agitara una lona llena de agua. Se oía cerca, sobre el monte bajo que flanqueaba la carretera. Y el olor, más grueso, más dulce. Cerré el cofre con un golpe. Subí al camión. Eché el seguro. Miré de reojo los espejos. Oscuridad. Monte. Asfalto. Curva. Arranqué. Decidí avanzar a velocidad moderada, sin luces altas. No quería llamar a nadie si aquello tenía dueño. A los pocos metros noté un detalle que hoy me parece el primero de los imposibles: el camino se quedó sin postes. 1, 2, 3 bases sin lámpara, puras siluetas recortadas contra la nada. Y de pronto, a distancia, un poste encendido. Solo uno. Bajo él, una figura quieta. La visión me tensó los dedos en el volante. La silueta estaba a la orilla, parada de frente al carril, con la cabeza un poco baja, como quien espera que pases y lo salpiques con luz. Reduje. No iba a hacerme el valiente ni el curioso. Solo quería pasar, dejarlo atrás, que la figura se volviera un punto y luego nada. Me acerqué lo suficiente para verlo de verdad. No tenía ropa distinguible. Lo cubría una capa dura y quebradiza, como barro seco. Pero no era barro. Era piel carbonizada. Se le veían grietas plateadas en el rostro, y entre esas grietas, lo único vivo, los ojos, brillando en un húmedo que no era lágrima, era gasolina. Lo supe por el brillo con arcoíris que hace bajo la luz, por cómo la gota abandonó su párpado y dejó una estela en la mejilla negra. No me gritó. No se movió. Solo levantó la cara lo suficiente para mirarme al centro del pecho, que es donde sentí que me miraba, y sentí el peso exacto de alguien a punto de treparse al escalón. Pasé. No aceleré de golpe. Tenía el estómago encogido y las piernas listas para el freno si intentaba lanzarse. No lo hizo. Crucé a su lado y, al mirarlo por el espejo, desapareció. También se apagó el poste. Como cuando desconectas una lámpara. Si se tratara de eso, de una aparición aislada, hoy diría vi lo que quise ver. Pero no terminó ahí. Al cabo de unos minutos, el olor ya no era una presencia ajena, era mi cabina. Abrí la guantera buscando un pañuelo, y cuando la cerré, la radio murió y volvió en estática. Un chisporroteo sordo, como de brasas. Cambié de estación. La estática seguía. Luego, entre esa nieve, entró un sonido que me raspó la paciencia: respiraciones. No humanas del todo. Respiraciones con arrastre de líquido. Abrí la ventana un poco para que se fuera y sentí el golpe del calor en la cara, un calor con aliento. Apareció otra luz a lo lejos, un nuevo poste encendido. Bajo él, 3 figuras. No quietas. No tan humanas. Una estaba de rodillas, con las manos encharcadas en algo que caía de la altura, como si intentara agarrar lo que se le escapaba. Otra, de pie, sostenía en brazos lo que parecía un bulto. La tercera miraba hacia el monte, de espaldas. Lo que me paralizó no fueron sus formas, sino el suelo debajo del poste. No era tierra. Brillaba como espejo de aceite. Se movía. Se ondulaba sin viento. Quise desviarme al carril contrario. No venía nadie. La cinta asfáltica, sin embargo, se sentía pesada, como si las llantas chuparan una costra que no estaba allí un minuto antes. El tráiler avanzó con un ronquido incómodo. Toqué el claxon. El sonido salió opaco, breve, como si se hubiera tragado a sí mismo.
Pasé con el volante firme y la boca seca. En el retrovisor, otra vez, nada. Luz muerta. Poste apagado. Durante un buen rato manejé con la mirada clavada en la línea blanca, esperando que el siguiente kilómetro fuera igual a los 1000 anteriores. Pero el tablero marcó el 87 dos veces. Lo vi claro. Kilómetro 87, señal verde a la derecha. Seguí. Vino una curva, un puente corto, un tramo recto. Y de nuevo, la señal 87. Parpadeé. Me insulté en silencio. Me prometí que para Aruco, la siguiente caseta, estaba cerca. La radio dejó de respirar. El silencio no fue alivio, fue un hueco. Empecé a notar en el parabrisas pequeñas manchas multicolores. Como cuando llueve y la luz de una gasolinera hace de prisma. Pero no llovía. Las manchas venían de afuera, de arriba, de algún lado. Se estrellaban, corrían, dejaban un rastro iridiscente que, al cabo de unos segundos, se evaporaba. El olor, entonces, se volvió insoportable. Tomó la garganta como una mano. Tosí. Bajé más la ventana. Lo que entró no fue aire, fue una voz sin palabras, un murmullo de muchos. Un todavía que no ocupa frase. Un sigue. Pensé en detenerme otra vez, en saltar del camión y alejarme del asfalto, pero no hay instinto que te meta a un monte negro con ese olor de guía. Miré el reloj, 3:33. Me aferré al volante. Entonces lo vi, a la derecha, un tramo de tierra removida, una zanja vieja cubierta de maleza y debajo de la hierba, todavía, el brillo. No sé si fue memoria o lógica. Supe dónde estaba sin que nadie me lo dijera. Ese sitio, esa carretera, ese olor. Esa clase de calor que no te quema, te cuece. Esa clase de silencio que no calla, contiene. No recé. Ni siquiera pensé en hacerlo. Dije mi nombre en voz baja, como si afirmar quién soy me sacara del callejón. Dije Héctor, como quien firma un recibo. Le hablé al tráiler con el pie derecho, lo llevé a 80, luego a 90, con cuidado de no perder el eje. El poste siguiente estaba encendido también. Y el siguiente. Y bajo cada uno, personas paradas en una quietud que no era de vivos ni de muertos. No se movían para asustar. Estaban ahí como está un recuerdo cuando se niega a irse. Alguno levantaba la mano a media altura. Alguno sostenía una cubeta que chorreaba nada. Alguno tenía la camisa pegada a la espalda como papel. Pasé a su lado con la sensación ridícula de que debía bajar la velocidad por educación. Y cada poste, al quedar atrás, se apagaba. Uno tras otro. Como si yo llevara una sombra que los iba matando. El tablero marcó las 3:47. La radio dejó de estar muerta y regresó en una estación cualquiera con un locutor que hablaba de fútbol. Le subí como si ese hombre me estuviera arrancando de la orilla. El olor, sin embargo, tardó más en irse. Se quedó pegado al asiento, a mi ropa, a mi lengua. La primera luz clara del día me encontró ya en la Federal, con los hombros doloridos y un cansancio de otro tipo. Paré en una fonda a las 7. El café estaba tibio. La señora me preguntó si todo bien. Dije que sí. Saqué el teléfono. Le marqué a mi esposa. Le conté de la ruta, de que había salido temprano, de que el camión venía sin fallas. Sin querer, para rellenar el hueco, mencioné lo del olor. Dije que pasa a veces en ciertos tramos, que seguro había habido una fuga, que vi cosas raras. Ella no me dejó cerrar la frase. Me recordó el año, la zona, lo que había salido en todas partes, lo que yo apenas medianamente registré en su momento, el fuego que comió a la gente como si fueran mechas. El café me supo a metal. Volví a mirar mis brazos. Tenía puntos rojos, como picaduras. En la manga del chaleco,
unas motas traslúcidas que, al sol, hacían arcoíris. Olí mi piel. Ahí estaba todavía, tenue, incrustado, el dulce insoportable. Me lavé con jabón de trastes en el baño de la fonda. No salió del todo. Terminé la entrega antes del mediodía con una prisa que no me conozco. No sé qué vi. No sé si el kilómetro 87 existe 2 veces o si hay poste que se enciende para quien no entiende a la primera. Sé lo que sentí. Sé que el aire puede guardar memoria, que la tierra bajo la hierba puede seguir respirando una tragedia cuando ya no hay cámaras ni sirenas. Y sé, sobre todo, que en la carretera hay silencios que no son vacíos, son gente. Gente que no se ha ido del todo. Gente que, a falta de una explicación, uno llama de la única manera que nos sale, fantasmas. Desde esa noche, cuando huelo gasolina en un sitio donde no debería oler, bajo la velocidad. Apago la música. Me digo mi nombre. Y si veo un poste encendido donde no debería, no pregunto. Paso con respeto, como se pasa frente a una cruz al borde del camino. Porque aprendí tarde que la carretera escucha. Y a veces te devuelve lo que otros gritaron cuando no había nadie para oírlos. Me llamo Marco y soy de Hermosillo. Llevo 15 años conduciendo tráiler por la frontera y el noroeste del país. Lo mío es la noche, menos calor, menos tránsito, un rumor constante del motor que me acompaña como si fuera otro latido. En 2019, cuando todavía creía conocer cada silencio de carretera, tuve un viaje que no puedo recordar sin que la piel se me ponga fría, como si volviera a abrir una puerta que nunca debí tocar. Aquella semana cargué refacciones en Mexicali con destino a Ensenada. La ruta cruzaba la rumorosa serpiente de asfalto entre peñascos derrumbados, ventiladores eólicos que giran como ojos abiertos y un viento que corta al punto de escucharse adentro de los huesos. Salí casi a la medianoche para caerle a los primeros miradores con el cielo despejado y dejar atrás el tramo más pesado antes del amanecer. El aire olía a polvo viejo y a óxido. Hacía calor, pero era ese calor seco que engaña. La cabina se calienta, sudas sin darte cuenta y luego te invade una ráfaga helada cuando el cerro respira. Siempre me detengo en la última gasolinera, una donde el dependiente parece no dormir nunca. Me conoce por la chamarra fosforescente y por un café cargado que pido sin azúcar. No había nadie esa noche más que él, que levantó la mano de lejos sin ganas de conversar. Llené el tanque, revisé que la lona siguiera tensa, acomodé las ligas de refuerzo. No sentí nada raro todavía. Solo rutina. Tomé de nuevo la carretera y subí la rampa lenta, tercera, cuarta, tercera otra vez, hasta que el peso agarró ritmo. Los ventiladores se quedaban atrás por el espejo, parpadeantes. A esa hora, todo parece estar detenido menos la aguja del velocímetro. A veces juego a apagar el radio para escuchar si algo vibra raro, si una banda pide relevo o si el diferencial canta. Esa noche, cuando corté la música, el silencio no fue completo, quedó un susurro bajo, como de tela rozando tela, un roce seco en el asiento de al lado, el de copiloto, cuando yo iba solo. No lo tomé en serio al principio. El asiento lleva años chillando en las curvas más cerradas, lo hace cada tanto como un quejido mínimo. Pero al pasar el primer mirador, donde el viento te golpea de lado y el tráiler se inclina lo suficiente para que el estómago se te suba a la garganta, vi una cosa que me detuvo la respiración en el parabrisas. Reflejado por el brillo de las luces altas sobre las rocas, había un óvalo pálido en el asiento de copiloto. No era un reflejo de mis manos ni de mi cara. Era un rostro de mujer, quieto, mirando al frente. La piel parecía mojada, o tan tensa que brillaba como vidrio. Cabello oscuro, largo, pegado a las sienes, la boca cerrada. Parpadeé y seguí subiendo sin querer bajar la vista del camino. Dije su nombre, aunque no lo conocía,
casi en un murmullo que ni yo escuché. No respondí con palabras a nada, respondí con la nuca encorvada, con las manos apretando más fuerte el volante. Cuando me atreví a girar la cabeza, el asiento estaba vacío. Bajé la mirada al piso, al compartimento, al hueco donde a veces tiro los recibos. Nada. La temperatura dentro de la cabina se desplomó como si hubieran abierto un congelador. Subí los vidrios por instinto, aunque ya estaban arriba. El aire acondicionado estaba apagado. La frente me ardía y los brazos se me llenaron de puntitos, un hormigueo que corría desde los hombros a los antebrazos. No quería engañarme ni mentirme, la sombra de esa mujer había estado allí. Yo sé distinguir entre sueño y carretera. Uno aprende a los golpes que lo que imaginas te puede matar tanto como una curva mal agarrada. Apreté los dientes y seguí. Las piedras gigantes a un lado parecían acercarse, recargándose sobre el tráiler. A cada curva el motor bramaba distinto, como si tuviera garganta. Por un momento creí escuchar una respiración a mi derecha, no la mía, sino otra, muy tenue, esfuerzo de alguien que ha corrido demasiado y no quiere delatarse. No quise voltear. Me repetí que si lo hacía, algo iba a cambiar dentro de ese espacio y no podría manejar igual. Vi una caja de herramientas que traía floja entre los asientos y en un movimiento automático la empujé hacia atrás, buscando pretextos para ocupar la mano libre. La radio, sin que la tocara, encendió sola. No se sintonizó música ni estática. Sonó como una aguja arrastrando vinilo, un siseo con ritmo, con pausas regulares, como si alguien probara un micrófono. Y entonces, por un segundo tan breve que casi juro que no pasó, el espejo del lado derecho me devolvió la imagen de un brazo apoyado en la ventanilla del lado del copiloto. No era un brazo firme. Estaba flojo, doblado en un ángulo incómodo, y la mano parecía buscar el viento que afuera golpeaba con ganas. Me obligué a mirar la carretera y repetí mi rutina de cifras en la cabeza: peso, altura, distancia a la próxima curva, marcha. Todo para no pensar en la presencia. Consideré orillarme en un claro donde caben 2 tráileres, un lugar que a esa hora suele estar vacío. Apagué direccional para revisar si la sombra se movía con el parpadeo del foco. Nada. Cuando finalmente reduje y me detuve, respiré hondo. El motor quedó al ralentí, ese ronroneo grave que siempre me calma. Empuñé la linterna, bajé con las botas golpeando la gravilla y di la vuelta al frente. Vi las luces del propio camión reflejadas en el parabrisas como 2 astros blancos. No había nadie dentro. Abrí la puerta del copiloto y una bocanada de aire frío me pegó en la cara. Olía a agua estancada, como a aljibe viejo. Pasé la mano sobre el asiento. Estaba húmedo. Revisé debajo, revisé el camarote, separé cortinas, moví cajas. Nada. Cerré. Me quedé escuchando. La sierra soplaba como un animal grande. Regresé al volante. Antes de encender, apoyé la frente en él. Me pasé la mano por la cara y salió con brillo, como si me hubiera salpicado la lluvia. Miré mi palma y vi pequeñas gotas. Me temblaron los dedos. Arranqué. El tablero chisporroteó por un instante y volvió. Metí primera. Cuando el tráiler empezó a moverse, supe que no iba solo, no era pensamiento, no era temor. Era la densidad del aire, distinta, como cuando te metes a una habitación después de que alguien lloró en silencio. La respiración ajena volvió, más cerca. Sentí el pelo largo rozándome el hombro izquierdo cada vez que tomaba curva hacia ese lado. No hablé. No quise. Solo manejé. Pasé el tramo de curvas cerradas con una lentitud de novato. En un descanso recto vi, con el rabillo del ojo, que algo había sobre el tablero del lado del copiloto, una pulsera negra, hilo envuelto en hilo, de esas que se venden en los puestos junto a las sodas y las papitas. No era mía. Yo no uso pulseras.
Nunca he subido autoestopistas. La pulsera no estaba antes. Puse la direccional, busqué un hueco en la terracería y me detuve otra vez. Toqué la pulsera. Tenía la humedad tibia de la piel. La guardé en la guantera y sentí que la cabina exhalaba, como si una presión hubiera cedido por un momento. Volví a ponerme en marcha. Bajando hacia Tecate, ya con la ciudad allá lejos como un collar desordenado, pensé que lo duro había pasado. Fue entonces cuando la radio soltó un sonido nítido, el primero claro en toda la noche. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No contra la radio, sino desde el lado derecho, del lado de la puerta del copiloto. Muy suaves, con ritmo. Un código que no supe traducir. La mano me sudó tanto que la palanca se me resbaló. Llegué al entronque con los ojos ardiendo. Me estacioné junto a un Oxxo iluminado como quirófano. Adentro, el empleado acomodaba cajas. Entré para comprar un agua y un café, cualquier cosa que me anclara al piso. El hombre me miró como se mira a alguien que acaba de salir del mar. ¿Todo bien?, preguntó. No quise contar nada. Pagué. Cuando salí, el reflejo en el vidrio de la tienda me obligó a quedarme quieto. Mi tráiler, el mío, tenía a una mujer sentada en el asiento de copiloto en el reflejo del cristal. En la realidad, cuando giré, el asiento estaba vacío. Esa duplicidad me rompió algo adentro, pero tenía que entregar. Manejar con miedo es peor que manejar borracho. Tomé aire, bebí, me subí y seguí hasta Ensenada con el amanecer masticándose la niebla. Entregué, firmaron, salí ligero. Dejé la pulsera en un cajón de la base. Dormí 2 horas en el camarote con la cortina abierta por primera vez desde que trabajo en esto. Días después, ya en Hermosillo, un veterano de los que llevan toda la vida en el tramo de Obregón a Nogales me vio callado y se sentó conmigo a fumar. No le conté detalles. Aún así, me dijo que el asiento de copiloto es puerta y que a veces la noche lo usa, que no se trata de ver o no ver, sino de dejar o no dejar. Me recomendó una cosa que sonó ridícula, pero me la dijo con una seriedad que no permite risa: ocupar siempre ese lugar. Pon algo, lo que sea, un muñeco, una mochila, un saco amarrado, para que no quede vacío. Que la noche entienda que ese asiento ya tiene dueño. No sé si lo creí en ese momento. Sin embargo, cuando recogí a mis hijas para llevarlas a la escuela, la mayor me dio un peluche viejo que ya no quería, un oso pequeño, con una oreja mal cosida. Lo senté en el asiento, le abroché el cinturón como broma. Mis hijas rieron. Yo también. Desde entonces, no volví a escuchar respiraciones ajenas ni a sentir que el aire se congelaba sin razón. Conduzco más igual que antes, aunque con el rabillo del ojo siempre vigilando el perfil cosido de ese oso. He pasado la Rumorosa de nuevo, varias veces, y el espejo me devuelve el reflejo esperado, mi cara cansada y, del otro lado, 2 botones negros mirando al frente. A veces, en ciertos tramos, el peluche parece inclinar la cabeza hacia mí con el ritmo de la carretera y me descubro hablándole sin palabras, como hacen los hombres cuando van solos demasiadas horas. Me quedó un hábito: cada que paro en una tienda al borde del camino, miro el vidrio desde adentro, buscando el reflejo del tráiler. No sé si espero encontrar aquello otra vez o cerciorarme de que ya no está. Algunas noches, el aire vuelve a enfriarse apenas unos segundos, el tiempo suficiente para que el corazón me suba a la garganta. Luego se calienta otra vez. Pienso en la pulsera que dejé en el cajón y me pregunto si alguien la usó, si alguien la reconoció. Me pregunto si, en una curva cualquiera, ella sigue intentando entrar donde haya un asiento vacío, no porque quiera hacer daño, sino porque necesita seguir subiendo. Seguir mirando el camino como lo miramos los que no sabemos estar en otro sitio. No tengo explicación. No necesito una. Solo sé que la noche, en ciertas rutas y a ciertas horas, pide compañía.
Y que hay formas de decirle que ese lugar ya está ocupado, incluso si a veces, cuando el vidrio de la tienda me devuelve el tráiler entero, juraría que detrás del oso, muy atrás, en el borde del camarote, la niebla se curva como si alguien estuviera respirando en silencio, esperando a que me descuide. Y yo, que aprendí a no mirar demasiado, bajo la vista, enciendo el motor y me aferro al volante hasta que vuelve el día. Me llamo Saúl y conduzco tráiler desde que cumplí los 22. Aprendí en la vieja internacional de mi tío, subiendo y bajando el espinazo del diablo hasta que las manos dejaron de sudar y los frenos dejaron de ser un misterio. Muchas cosas cambian en la carretera, pero una se mantiene: cuando la noche se cierra, la mente escucha lo que el día no deja oír. Lo que voy a contar pasó en 2004, entre El Salto y Mazatlán, en temporada de lluvias, y desde entonces no vuelvo a tapar la caja con lona negra si llevo animales. No por superstición, sino por prudencia. Hay cosas que es mejor no volver a invitar. Aquel viaje empezó a destiempo. Los de la granja se tardaron en entregar la guía, las jaulas estaban sucias y el encargado insistió en meter más cabras de las que marcaba el papel. 102, según él, 98, según yo. No me gusta pelear por números cuando me toca bajar la sierra de madrugada. Al final salí tarde, con la caja cerrada, la lona tensa, el olor espeso de corral metiéndose por las rejillas del camarote. Revisé tensores, chequé luces, crucé el rosario en el espejo. Lloviznaba apenas, una bruma que volvía opaco el asfalto. El tacógrafo marcaba las 22:11 cuando dejé atrás el último foco del patio. La cabina iba ordenada como siempre: botiquín, lámpara, un paquete de tortillas envuelto en periódico, café en un termo abollado, y mi radio encendido con un programa viejo de cumbias que agarra bien ahí arriba. Con animales atrás no corro, no freno de golpe, no juego con las curvas. El motor iba parejo, la aguja del turbo sin moverse y el aire cantando su silbido regular. Lo raro empezó justo antes de medianoche, al pasar un entronque donde hay una cruz con listones azules que nunca están secos. Lo veo en cada viaje, pero esa noche sentí una presión tonta en la nuca, como si me observaran desde el monte. Lo atribuí al cansancio. La primera cabra gritó poco después, un balido metálico y torcido que no parecía salir de un animal. Se alargó y, en el final, se quebró como un llanto humano mal imitado. Miré el espejo. Solo la sombra larga de la lona, los remaches brillando con la lluvia menuda y las luces rojas pintando la neblina. No había motivo para orillarme en subida, así que seguí. El segundo balido fue más urgente y lo siguió un golpeteo intermitente contra los barrotes. Algo se movía en el centro de la caja, no hacia los lados como suelen hacer cuando se espantan. Era un empuje vertical, seco. Mis manos apretaron el volante sin querer. Apagué la radio para escuchar. El motor quedó solo, y atrás los pasos de la carga, ese ruido de pezuñas resbalando sobre el metal con paja. Un olor nuevo se metió por la rejilla del camarote, más pesado que el amoníaco del corral, con una nota dulce, como cuando se revuelca grasa vieja en el piso del taller. Respiré por la boca. Bajé un cambio y busqué un tramo recto para detenerme. No me gusta hacerlo en la sierra, pero prefiero perder tiempo que perder animales o paciencia. Encontré una ceja de tierra compacta, encendí intermitentes, jalé freno de aire, me puse la chamarra y la gorra. La lluvia era fina, suficiente para mojar los ojos y joder la lámpara. Bajé con la linterna encendida y recorrí el costado de la caja, tocando las llantas, escuchando el siseo del aire en la válvula, buscando sombras que no fueran mías. Los balidos se callaron al momento, como cuando uno apaga un switch. Eso más que tranquilizar, inquieta. Aflojé un tensor de la lona, levanté apenas lo necesario para ver dentro. Las cabras suelen mirarte con esa fijación de ojo de vidrio, pero aquella vez todas apuntaban hacia el centro,
encimándose una sobre otra, formando un hueco apretado como remolino. El corazón me latía en la garganta, la lámpara tembló lo suficiente para que la sombra de mi mano bailara sobre los cuerpos. En el hueco no vi nada. Solo un vacío tenso y negro, como si la lona estuviera cóncava hacia adentro. Cerré de nuevo, tensé la banda y volví a la cabina. Retomé la marcha con cuidado. La radio no quiso prender, solo estática. El limpiaparabrisas marcaba un compás lento. No duró mucho la calma. A los 10 minutos, los golpeteos regresaron, ahora acompasados, como si alguien caminara despacio dentro, pisando entre jaulas con una seguridad que un animal no tendría. Empezaron al fondo, se acercaron al centro y se quedaron ahí. Los balidos, otra vez, pero en coro, y de pronto esa cosa que no sé cómo explicar, entre el ruido del motor y la lluvia, escuché respiración que no era mía. Una respiración ancha, vieja, con silbido, demasiado larga para un pecho humano, demasiado pesada para pulmón de animal. Duró 4 o 5 ciclos y se apagó. No frené. Me contuve con los dientes apretados, clavando la vista en la curva que venía. El volante se sentía más liviano, como si la caja flotara por milímetros. Pensé en una broma idiota, alguien trepado, un ladrón, un loco. En esa sierra no es raro que intenten subirse, pero con la lluvia y mi velocidad, lo vi poco probable. Recordé historias de compañeros que cuentan cosas para llenar silencios. Quise creer que eso estaba haciendo yo, inventando. Entonces golpearon la pared de la cabina desde atrás, a la altura de mi nuca. Un puño. No sonó como cuerno ni como pezuña. 3 golpes secos, separados, con la misma cadencia con la que uno llama a la puerta de la casa de su madre. Me tragué un insulto, sentí que los dientes me zumbaban. Bajé a segunda y busqué otra orilla. Esta vez estacioné frente a un talud de piedra. No había farolas ni casas. Solo el sonido de la lluvia sobre hojarasca y un rumor de arroyo gordo. Me bajé con la lámpara y la llave inglesa. No planeaba lastimar a nadie, pero la mano quiere algo de peso cuando el miedo se vuelve concreto. Rodeé por el lado derecho, donde golpearon. La lona seguía apretada, los tensores firmes. Acerqué la oreja. Dentro no se oía nada, ni siquiera el respirar de los animales, y eso me heló. Levanté la lona de nuevo, con la lámpara pegada al borde. Las cabras estaban inmóviles, todas de perfil, como si hubieran girado a la vez al sonido de mi mano. Sus ojos, ese rectángulo extraño, brillaban con la luz, pero no en reflejo normal. Era un brillo opaco, como si una película gris se les hubiera posado encima. El hueco del centro seguía ahí, pero ya no era hueco, parecía lleno de sombra compacta, y al acercar la lámpara la luz se atenuó, se hizo corta, no alcanzó a penetrar. Bajé la lona de golpe, con un impulso, y mis dedos resbalaron en el gancho. Regresé a la cabina con la sensación sólida, casi pesada, de que no debía ver más. Puse primera, levanté el freno y avancé. El golpe volvió, una sola vez, más fuerte. Después, silencio. El camión se hizo ligero como cuando te quitan lastre de un lado y todo se nivela. Subí el volumen a la estática, que ya no molestaba. Algo en ese ruido blanco tapaba otras cosas. Pasé la curva grande donde siempre huele a tierra mojada y diésel, había un deslave pequeño, pedazos de roca en el carril contrario. Ni un tráiler de frente, ni luces por detrás. Solo yo, la lluvia, y el monte que en la noche se reacomoda. No hablé en voz alta, no recé, no pensé en nada útil. Manejé. La madrugada me encontró al pie de la sierra. Ahí suele calmarse el agua y el aire se vuelve más alado. Llegué al primer retén veterinario con la tripa dura. Había 2 hombres y una mujer medio dormidos bajo un techo de lámina, con termos y una radio de pilas. Me pidieron la guía y me hicieron orillar. Uno de ellos trepó por el costado para mirar por la lona.
Lo vi levantarla apenas y cerrar enseguida, como si la lluvia lo hubiera escupido. Me pidió que abriera completo. Negué con la cabeza, no por terquedad, sino porque algo en el cuerpo me dijo que no era buena idea destapar ahí. Mentí. Les dije que una cabra venía parida y que se me podía brincar si abría. La mujer me miró con flojera y me extendió un sello, sin ganas de pelear a esa hora. Avancé. Descargué en Mazatlán con el sol tímido detrás de nubes bajas. En los corrales, las cabras salieron una por una, tambaleándose. No estaban heridas, no había sangre, pero el grupo se separaba solo, evitaban el centro de la caja, como si algo siguiera ocupándolo. El capataz se rió de mi cara de cansado y me pidió mover el camión a la manguera. Cuando me tocó lavar el interior, el agua formó un remolino perfecto en el centro y tragó paja y tierra en silencio, como un desagüe donde no hay desagüe. Cerré la llave. En el metal, justo ahí, había 3 marcas casi iguales, redondas, como si hubieran golpeado con una herramienta de mano. Pasé los dedos. No eran hundimientos, eran bordes muy finos, como si el golpe hubiera sido hacia afuera desde dentro de la lámina. No dije nada. Cobré, firmé, compré un café aguado y llamé a mi esposa desde una caseta. Me contestó somnolienta. Antes de que preguntara, me dijo que no había podido dormir, que a las 3 con algo había sentido que alguien tocaba la pared de la recámara justo detrás de la cabecera, 3 veces, con pausa. Hice silencio. No soy hombre de miedos viejos ni de rezos largos. Me conozco el monte, sé diferenciar bruma de humo y sombra de animal. Pero esa coincidencia me dio una punzada limpia, como vidrio en el zapato. Le dije que estaba bien, que en unas horas de descanso regresaba. Desde ese día, cuando me toca la sierra con caja viva, llevo una lona de color claro o prefiero jaulas descubiertas si el clima lo permite. Me he cruzado con cosas raras después, luces donde no deben, manchas que se mueven en el rabillo del ojo, cruces recién puestas con listones aún húmedos. Nada como aquella vez. No sé qué estuvo conmigo en la caja, si algo de aquí que sabe caminar entre cuerpos asustados o algo de otro lado que usa a los vivos como pasillo. Solo sé que la carretera, cuando quiere, te hace de espejo. Y lo que te refleja no siempre es tu cara, ni la de los animales que llevas, ni la del monte que te rodea. A veces te muestra una ausencia compacta, una carga que no está en la guía ni pesa en la báscula, pero que te acompaña hasta que decide bajarse. Cada que paso por ese entronque con la cruz de listones azules, bajo un cambio y no miro el retrovisor. Me gusta pensar que la lona clara no deja cuajar la sombra. Me gusta creer que las marcas en la lámina se fueron con el óxido y el jabón. En realidad, lo que hago es seguir, con las manos firmes, cuidando que el aire no baje, que las luces no parpadeen, que el motor respire parejo. Y si en la noche vuelvo a escuchar esos 3 golpes, ya sé que no debo abrir. Hay cargas que no se descargan en ningún corral. Se quedan contigo, en algún lugar entre la nuca y el estómago, recordándote que el camino también mira, y que a veces, del otro lado de la lona, la noche trae su propio pasaje. Me llamo Esteban y manejo tráiler desde los 19. Soy de Saltillo y la ruta que más me toca es el corredor del norte, entre Coahuila, Chihuahua y Sonora. Conozco cada curva por el brillo de los ojos de los animales al borde del monte, por el olor a goma caliente cuando se prolongan las bajadas, por el modo en que el viento se encaja en la caja y hace vibrar las lonas como si respiraran. En 2021, cerca de Navidad, tuve el encargo más simple del mundo, llevar electrodomésticos sellados desde Ramos Arizpe hasta Nogales. Carga limpia, sellos intactos, horarios claros. Nada para preocuparse. Y aún así, ese viaje me volteó la vida del revés. Lo cuento sin ánimo de que me crean. Ni siquiera busco que lo entiendan. Solo quiero sacarlo de la cabeza porque, desde entonces,
duermo como si la noche fuera una cueva y yo avanzara con una linterna casi sin pilas. Salí una tarde de diciembre, de esas que manchan el cielo con un naranja seco y un azul gastado. Revisé llantas, mangueras, los pernos del quinto, la presión del aire. La caja cerrada tenía sus sellos con el folio anotado en la carta porte. Eché en su sitio el termo con café, unas tortas envueltas y la libreta donde anoto peajes y kilómetros para cuadrar diésel. La autopista iba tranquila, más vacía de lo normal. La gente ya estaba en posadas, supuse, o guardada en casa para no tentar a la mala suerte. A la altura del kilómetro 217 de la 45, el frío pegó sin aviso. No el que se quita con un suéter, sino ese que entra al cuerpo como una aguja y parece venir de adentro. Les juro que bajé la vista para ver si había abierto el aire acondicionado por error. Todo estaba en cero. El parabrisas, sin empañar. El tacógrafo marcando una velocidad constante. Apreté el volante para no clavetear por los nervios. Un pensamiento breve me atravesó como rayo: no te orilles. No te detengas. No ahora. La noche cayó de golpe. Ni crepúsculo, ni transición. Como si alguien hubiera apagado la carretera con un interruptor. Seguí la línea blanca, las balizas reflejando a intervalos, ese ritmo que los que manejamos aprendemos de memoria. En el espejo derecho se formó un brillo, una luz que brincaba como si alguien caminara detrás de mí con una lámpara de mano. Levanté la vista al izquierdo, nada. Volví al derecho y ahí estaba. Desapareció. Me quedé esperando 3 segundos para convencerme de que había sido un reflejo. A los 4, el resplandor se puso del lado izquierdo. Luego al centro, arriba de la caja, como si una linterna buscara algo en el techo. No frené. No dije nada. Solo solté un poco el acelerador, con esa fe tonta de que yendo más despacio las cosas se vuelven normales. La aguja de las revoluciones bajó como si también quisiera esconderse. El puente del 217 apareció frente a mí sin aviso. Lo he pasado cientos de veces. Es bajo, con columnas cortas, seco, apenas sombra en el día. Por la noche suele ser un rectángulo de oscuridad que cruzas en 2 respiraciones. Ese día era otra cosa. Desde lejos vi 4 formas colgando del claro central. No me confundí. Conocía demasiado bien esa silueta fija, esa caída torcida de las rodillas y el hombro que no se vence del todo. Quise creer que eran plásticos, trapos, la mala broma de alguien. Pero había algo rígido y pesado, una quietud que solo conozco en lo muerto. Mi cuerpo hizo lo que sabe. No frenó. Calculó el paso, ajustó medio carril para no quedar debajo del centro. La punta del tracto entró bajo el puente y el mundo hizo un ruido apagado, como dentro de una caja de cartón. En esa penumbra vi lo que no debería haber visto: las 4 cabezas giraron. No las vi moverse, las encontré mirando hacia abajo, y sus rostros apagados se alinearon conmigo. No fueron ojos acusadores ni gestos de horror. Era una atención fría, de hospital, como la de quien revisa una herida ajena para entender por dónde empezó a pudrirse. El salón sin eco del puente quedó atrás. El espejo central me devolvió un vacío limpio. Ni cuerdas, ni sombras. Solo asfalto. Respiré y me di cuenta de que lo hacía con un sonido. Estaba jadeando. Me dio vergüenza estar solo y hacer ruido. Un retén apareció a unos kilómetros. La patrulla tenía sus estrobos discretos, azules, que no molestan pero avisan. Un oficial me indicó que me orillara. Me costó atinar a la marcha. Cuando bajé el vidrio, se asomaron 2 caras jóvenes. Me preguntaron de dónde venía, si había tomado. Negué con la cabeza. Uno de ellos me miró fijo. Debí de estar pálido. Le conté que acababa de pasar por el 217 y que prefería ahorrar detalles. Dije que me había puesto mal ahí abajo,
que quizá necesitaba unos minutos. Ellos se vieron entre sí, no con burla ni con lástima, sino con la paciencia que se aprieta cuando ya saben lo que vas a decir. No les voy a inventar palabras. No hubo discursos. Uno de ellos tomó la radio, avisó algo, y en lo que yo recobraba el aliento el otro me alcanzó un vaso con agua. Un tercero que estaba más atrás, en la sombra de la patrulla, dijo que habían ido varias veces cuando les reportaban cosas en el puente y que nunca encontraban nada. No fue un cuento, fue simple, como quien te dice que a esa hora baja neblina y que mides mal la distancia. Me quedé unos minutos más con el motor apagado. El frío no se iba. Cuando me despedí, uno de los oficiales, el más flaco, me hizo una pregunta que no era un regaño pero se le parecía, si había visto los 4 en fila o desparejos. Respondí que en fila. Él asintió con la boca, como quien se confirma un dato viejo. Dijo que el que conduce suele verlos siempre ordenados. Los peatones los ven cruzados. No supe qué hacer con esa información. Arranqué y seguí. A partir de ahí, el viaje se volvió un túnel largo. La carretera perdió brillo. Las gasolineras, cuando aparecían, me parecían escenarios armados para una foto que no llega. En la radio, las voces del podcast se hicieron ruido blanco. Callé la cabina. Solo motor y viento. Por momentos sentía peso extra en la caja, como si una ráfaga de aire se hubiera quedado atrapada y empujara desde dentro. Miré los sellos metalizados contra la luz del stop de la propia defensa. Intactos. La madrugada me agarró en un tramo sin luces. A ambos lados, nada. A ratos el monte hacía masa, a ratos era plano como un papel. Ahí empezaron los golpes. No golpes fuertes, sino pequeños toques a la lámina, cerca de la puerta de la caja, como cuando una rama suelta pega intermitente. 3, luego 2, luego 1. Me pasé varios kilómetros buscando mentalmente un árbol que hubiera podido rozarme. No había. Cada toque era como un dedo pidiendo entrar. Pasé la caseta siguiente con la mirada baja, sin querer cruzar los ojos con el cobrador. Entregué el ticket y, cuando lo recibí, mis manos estaban húmedas. El papel también. Lo guardé doblado. Me temblaron los dedos y tuve que acomodarlos en el volante como si fueran de otra persona. Al salir de la caseta, a unos 100 metros, vi a la derecha una cruz blanca con una cinta azul en la base. No era antigua. Tenía un listón nuevo, brillante. En la madera, con marcador, alguien había escrito 4 nombres. No alcanzo a explicarlo, pero supe que eran los mismos. El amanecer me encontró a 2 horas de la frontera. En las primeras luces, todo se vuelve de un color único, gris y rosa, como carne. Decidí parar en un paradero donde siempre compro café y pan dulce. Aparqué recto, bajé, caminé despacio. Al acercarme a la puerta del local sentí otra vez el frío. No adentro, sino en mí. Me regresé por impulso a ver el costado de la caja. El aluminio corrugado tenía manchones de polvo, normales. Y en ese polvo, a la altura de un hombre, 4 marcas largas, paralelas, limpias, como pasadas de mano. No eran uñas. Eran trayectorias de dedos con la piel seca. No dejaban surco, solo el rastro donde el polvo había sido peinado hacia abajo. No toqué nada. No tomé fotos. Entré al baño, me lavé la cara y vi que tenía los ojos enrojecidos. Volví al tracto y arranqué sin café. Los sellos seguían en su lugar. Entregué en Nogales con puntualidad. Nadie me dijo nada fuera de lo normal. El encargado revisó números, cotejó folios, rompió sellos con cortafierros y abrió la caja. Dentro, electrodomésticos amarrados con cinchos. Ningún bulto, nada fuera de lugar. Me pidió que firmara. Lo hice con letra rara, desacomodada.
Dormí esa noche en el hotel de siempre, con la televisión prendida en un volumen bajo para simular compañía. Soñé que cruzaba el 217 a pie, que el puente era más largo que la autopista, que las columnas tenían oídos. En la mitad del claro, 4 sombras flotaban en silencio. Yo pasaba por debajo con la cabeza gacha y sentía que me olfateaban como perros. Regresé a casa por otra ruta. Durante semanas, evité el 217. Aún así, cada noche de manejo sentía, por tramos, que la caja respiraba un poco más de lo que debería. Con el tiempo, me acostumbré a ignorar el frío que arranca como grieta en el estómago. No se acostumbra uno a la mirada, a esa tensión muda que sentía abajo del puente. Eso no se va. Se queda como se queda el olor del diésel en la ropa, por capas. A veces pienso que no vi fantasmas. Que lo que vi fue un recuerdo del asfalto, una repetición muda del sitio. La carretera guarda los accidentes en las marcas de frenado, en los vidrios triturados que se quedan como granos de sal al borde, en las cruces con listones que cambian de color con los meses. Quizá también guarda las muertes que no salen en las noticias. Quizá ese puente repite sus 4 sombras para que no las olviden los que pasan rápido. Y quizá yo solo fui, esa noche, un oído más pegado a la madera. Lo único que sé con certeza es que, si vuelvo a pasar bajo el 217, no levantaré la vista. Mantendré los ojos en la línea, los dedos sueltos en el volante, el motor a un ritmo que no dé margen al silencio. Porque el silencio, ahí, pesa. Y cuando pesa, siempre mira de regreso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.